Bueno, primero, muchísimas gracias a la Universidad Autónoma Metropolitana por este espacio de discusión, apertura, de escuchar las distintas posiciones en este proyecto para la Ciudad de México. Como saben, pues soy académica, soy universitaria, orgullosamente. Pues me formé en el sistema público de educación, soy egresada del CCH Sur, orgullosamente, arriba el CCH, de la UNAM, y pues yo le estoy realmente agradecida al pueblo de México por esta gran oportunidad y este privilegio de poder estudiar. Desafortunadamente no todos los jóvenes en nuestra ciudad y en nuestro país tienen esta gran posibilidad de poder estudiar. Y no porque no quieran, sino realmente porque los espacios universitarios, educativos, se han ido cerrando por una decisión de cerrar las puertas a la educación pública y convertir la educación más bien en una mercancía. Y esa es la esencia de nuestro proyecto. Primero, somos parte de un proyecto nacional. Aquí hay un proyecto conjunto desde Andrés Manuel López Obrador, está aquí Paola Félix, que va a ser la alcaldesa de Coajimalpa. Es un proyecto que viene de nivel nacional, el proyecto de ciudad y el proyecto de alcaldía. Y está sustentado esencialmente en que este país y esta ciudad tiene que ser una ciudad de derechos. Durante muchos años, en los últimos años, los grandes derechos sociales y los derechos humanos han sido coartados. Un modelo económico que orienta que es el mercado quien tiene que resolver los problemas y no se observa la educación, la salud, la vivienda como un derecho social. Y la esencia de mi proyecto en la Ciudad de México tiene que ver con hacer de la Ciudad de México una ciudad de derechos. Ya tenemos muchos derechos en esta ciudad. Algunos que instauró Andrés Manuel López Obrador en la época en que fue jefe de gobierno, derechos sociales como la pensión a adultos mayores, que es universal, esa es la gran diferencia. Nuestro proyecto no genera derechos a partir de lo que se llama derechos clientelares. Es decir, nosotros no cambiamos dádivas por votos, nosotros generamos derechos universales. Andrés Manuel López Obrador creó la pensión a adultos mayores, y la pensión a adultos mayores es universal. No importa el nivel económico que tienes, no importa de dónde vienes, no importa en dónde vives, todos los adultos mayores tienen derecho a una pensión alimentaria. También generó en esta ciudad 20 preparatorias, una nueva universidad, hospitales, el derecho a medicamentos gratuitos, es decir, constituyó a la Ciudad de México en una ciudad de vanguardia a nivel internacional en derechos sociales, porque todos, es más, lo establece la Constitución de la República, tenemos derecho a la educación, a la salud, tenemos derecho a la vivienda, tenemos derecho a la alimentación. Después, esta ciudad con Ebrard se abrió como una ciudad en donde los derechos humanos muy amplios se hicieron realidad. Derechos humanos para las mujeres, derechos para la comunidad de la diversidad sexual. Y la ciudad se abrió al mundo como una ciudad de derechos. En esta última administración de la Ciudad de México se revirtieron esos derechos. Se mantuvieron algunos que están por ley y que no hay manera de cerrarlos. Pero en realidad la mayor parte del presupuesto del gobierno de la ciudad se orientó a supuestos derechos o programas sociales orientados a la compra del voto.
Es decir, te doy esta beca a cambio de que votes por mí. Te doy este apoyo a cambio de que votes por mí. Y se desvirtuó completamente el proyecto social de la ciudad. Asimismo, regresó al gobierno de la ciudad una enorme corrupción. Hay temas, por ejemplo, que son indignantes. Por ejemplo, la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México tiene 2.600 millones de pesos de presupuesto para 40 diputados, porque los diputados de Morena decidieron no aceptar los recursos. La Universidad Autónoma de la Ciudad de México tiene 1.300 millones de presupuesto. Es decir, la Asamblea Legislativa para 40 diputados tiene el doble de presupuesto de una universidad pública. La UAM tiene cerca de 6.500 millones de pesos de presupuesto federal. Es decir, la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México tiene una tercera parte del presupuesto de la Universidad Autónoma Metropolitana. ¿Y dónde está ese dinero? Pues en los bolsillos de algunos diputados. Es desvirtuar completamente la política pública, desvirtuar para qué sirve el presupuesto de la Ciudad de México. Y así como ese ejemplo podemos dar muchos otros ejemplos de lo que está ocurriendo en la Ciudad de México. ¿Qué queremos hacer? Retomar el camino. En primer lugar, nosotros no vamos a aumentar ni impuestos ni derechos. No vamos a aumentar ni el predial ni el agua, porque ya bastante han aumentado y han generado un problema de economía familiar. Inclusive vamos a revisar muchos impuestos que se han incrementado. Vamos a aplicar el proyecto de austeridad republicana que consiste en acabar con la corrupción y con los privilegios de los altos funcionarios públicos. ¿De qué tamaño es el boquete en el presupuesto del gobierno de la Ciudad de México? Nuestros cálculos dicen que es de 25.000 millones de pesos, que se están yendo en corrupción y en privilegios. Es decir, estamos hablando casi 3 veces el presupuesto de la Universidad Autónoma Metropolitana. Y es absolutamente injusto, pero además es inmoral, no es ético. Andrés Manuel López Obrador dice que el principal problema en el país es la corrupción. Y en la ciudad, desafortunadamente, se instauró la corrupción como forma de gobierno. Queremos llegar al gobierno de la ciudad para acabar con eso y poder destinar esos 25.000 millones de pesos para fortalecer la Ciudad de México como una ciudad de derechos. ¿Cuáles son los grandes derechos que queremos fortalecer? Primero, programas sociales que ya existen, hacerlos bien porque no se están desarrollando adecuadamente. Segundo, el derecho a la educación. Normalmente vemos el tema de la inseguridad en la ciudad como un tema de policías, un tema de procuraduría. Pero muy pocas veces vemos quiénes son los que se están acercando a las bandas delictivas, quiénes se acercan a las adicciones porque no tienen otras oportunidades, y son los jóvenes de nuestra ciudad que viven en las colonias de mayor marginación. Nosotros lo que queremos hacer es darle oportunidades a los jóvenes. ¿Qué vamos a hacer en educación? Vamos a abrir 5 preparatorias más del Instituto de Educación Media Superior para que los jóvenes tengan acceso a la preparatoria. Vamos a darle más recursos a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Vamos también a generar un nuevo modelo educativo que provee la delegación Tlalpan con mucho éxito. Se llama ciberescuelas. Son espacios para los jóvenes que abandonaron la escuela. Si ustedes se fijan, cuando un joven abandona la escuela, la sociedad, el gobierno culpa al joven por haber abandonado la escuela. Si alguno de ustedes, por alguna razón,
abandona la universidad, la sociedad que dice, ah, pues es tu culpa. Y nunca nos preguntamos, ¿por qué abandonaste la universidad? ¿Qué problemas familiares tenías? ¿Qué problemas económicos tenías? Las ciberescuelas son para atraer a los jóvenes que abandonaron primaria, secundaria y preparatoria. En las ciberescuelas la idea es que sea educación a distancia, con computadoras e internet, pero presencial, una combinación. De tal manera que vamos a contratar a jóvenes que acaban de salir de las universidades para que den clase en las ciberescuelas, en las preparatorias. Y estos jóvenes, la idea es que no solamente estén formados académicamente, sino que entiendan a los jóvenes por qué abandonaron la escuela. En Tlalpan logramos que 6,000 jóvenes regresaran a estudiar la preparatoria. Y nosotros queremos lograr que en la Ciudad de México 100,000 jóvenes regresen a estudiar. Es 1000 veces mejor tener a los jóvenes en la escuela que tenerlos fuera de la escuela. Educación. Vamos también a incrementar el presupuesto de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y vamos a crear, ya sea, hay dos opciones que ahora estaba platicando aquí con el rector de la UNAM. Una, que creemos un nuevo sistema de educación superior en la Ciudad de México para que los jóvenes puedan seguir estudiando. Es falso que no se pase el examen de admisión. Si pasaron la preparatoria, tienen derecho, si lo quieren, a seguir estudiando en la universidad. El problema es que no hay suficientes espacios. Entonces, lo que queremos es abrir más espacios universitarios, ya sea a través de la creación de un nuevo modelo educativo, una nueva institución de educación superior, o que el gobierno de la Ciudad de México dé recursos a la Universidad Autónoma Metropolitana y a otras universidades públicas para que amplíen la matrícula y que los jóvenes puedan seguir estudiando la universidad. No podemos pensar en una ciudad a futuro si lo que hay es una enorme frustración en los jóvenes que no pudieron entrar a las universidades. Educación, salud, vamos a ampliar, sobre todo acabar con la corrupción, ampliar centros de salud. Fíjense, los médicos en la Ciudad de México están contratados con el llamado Seguro Popular, los contratan por 3 meses, sin prestaciones sociales, y los hospitales no tienen médicos, porque los jóvenes médicos prefieren irse a otros lugares donde les den mejores condiciones. Nosotros vamos a entrar a un proceso de regularización de plazas de los médicos, para que los hospitales tengan los 5 turnos, para que los centros de salud tengan los 2 turnos, es decir, abrir realmente, ampliar más hospitales, centros de salud, porque la salud es un derecho. De igual manera, la vivienda. Vamos a destinar más recursos para vivienda popular. No este crecimiento inmobiliario rapaz que se ha apoderado de la Ciudad de México, violando todos los usos de suelo. Estos grandes edificios que ustedes ven, que tienen a la ciudadanía tan molesta, es porque se están violando legalmente los usos de suelo. La Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda les da permisos aun y cuando los programas delegacionales no tengan el nivel de pisos que requieren. Entonces vamos a entrar en un programa de vivienda popular y vamos a empezar por los damnificados del 19 de septiembre que están abandonados. 8 meses, el día de ayer el multifamiliar Tlalpan, que está en la delegación Coyoacán, toma la avenida porque tienen casi 9 meses abandonados. Hay 8,000 millones de pesos de presupuesto para el sistema, para poder reconstruir la ciudad. Se están desviando recursos para campañas electorales y los damnificados siguen en el abandono. Fui jefa delegacional de Tlalpan, todos los damnificados siguen recibiendo una renta y cada uno de los damnificados sabe cómo se van a reconstruir sus viviendas con apoyo de presupuesto público. Se puede hacer en la ciudad. Educación, salud, vivienda.
espacio público. No sé si alguien de aquí vive en Iztapalapa. O sea, Iztapalapa tiene menos de 1 metro cuadrado de área verde por habitante. La delegación Miguel Hidalgo tiene 13 metros cuadrados de área verde por habitante por el bosque de Chapultepec. Y quien vive en Iztapalapa tiene derecho a parques limpios, a espacio público digno, gratuito, no privatizado. Lo que queremos hacer es compensar las grandes desigualdades geográficas que existen en la ciudad, de tal manera que el espacio público llegue a donde no está. Estamos hablando de Iztapalapa, de Iztacalco, de Venustiano Carranza. En esta administración se privatizó la ciudad deportiva, único espacio público de las delegaciones Venustiano Carranza e Iztacalco. Hoy, quien vive en Iztacalco prácticamente ya no tiene un espacio público. Si se quieren construir estadios de fútbol, de béisbol, hay muchos predios en la Ciudad de México que los compren, se les dan las facilidades, pero el espacio público no puede ser privado. Derecho al espacio público, derecho a la cultura de diferentes formas. Los jóvenes tienen derecho, los niños, las niñas, a tener actividades culturales. Y por eso nuestro modelo de hacer 300 centros comunitarios en la Ciudad de México tienen el objetivo de tener una ciberescuela, un espacio para capacitación para el empleo, un espacio para actividades culturales y un espacio también de consultorio médico. Pero además queremos hacer cerca de 20 centros de artes y oficios en la Ciudad de México. Medellín, Colombia, logró disminuir la delincuencia a partir de la educación y de la cultura. Y nosotros queremos potenciar la cultura en la Ciudad de México. Queremos no solamente que se aprendan las distintas actividades artísticas, sino potenciar la cultura de nuestra ciudad. No solo la cultura milenaria, sino también la cultura urbana de esta ciudad, que es enormemente rica. En Tepito hay una cultura urbana impresionante y se queda ahí. Y nosotros queremos potenciarla y por eso queremos hacer 12 festivales culturales, uno al mes en la Ciudad de México. Y que esta ciudad se vuelva la capital cultural de América. Nueva York no le pide nada a la Ciudad de México. Esta ciudad puede ser, además, un espacio mayor turístico que genere empleos a partir de potenciar la cultura. Hay ciudades en el mundo que viven de sus festivales de cine y esta ciudad no tiene el mejor festival de cine, el mejor festival de danza, en donde no solo traigamos lo mejor del mundo, sino que se muestre lo mejor de nuestro país, de nuestra ciudad. Entonces, espacio público, cultura, deporte. Es increíble que prácticamente no hay espacios deportivos en nuestra ciudad. Y todos tenemos derecho a hacer deporte gratuito. Tenemos que construir deportivos. Y la idea, más bien lo que vamos a hacer, porque vamos a ganar es que desde el gobierno se contrate a promotores educativos, promotores deportivos y promotores culturales. Es decir, no solo construir los espacios, sino garantizar la gratuidad y la mejor calidad en la educación, en la cultura y en el deporte. En la Ciudad de México nuestros deportistas están buscando quién los apoya para poder salir fuera. Entonces no solamente es promover el deporte comunitario, sino también generar un fondo que permita apoyar el deporte de alto rendimiento de nuestra ciudad. Y lo vemos como un derecho. Así que estamos hablando de educación, de salud, de vivienda, de espacio público, de deporte, de cultura, pero también el derecho al agua, y hay que hacer una inversión muy grande para que podamos tener realmente agua los 365 días del año, pero no con ocurrencias como se ha venido gobernando en los últimos años la ciudad. Y por eso